ahora. El presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, encabezan la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a escuchar. A Canadá y después el pasado mañana a Estados Unidos, una agenda muy intensa. Entonces le dije a mi jefe de gabinete, oye, pero no me pongáis una cuestión el domingo en la mañana. Como, por favor, un respiro. Y inmediatamente, Matías me dice, ¿estás seguro? Y yo decía, no, necesito descansar. Me escribe inmediatamente, por un lado, Maysa Rojas, por otro lado, Max Proaño, ministra y subsecretario, para decirme, esto es lo importante. Esto es lo importante. Y yo, como un pequeño golpe, y sí, tienen razón. Y estos pequeños simbolismos de que estemos acá con las diferentes autoridades, con todos quienes han participado también de este proceso, es efectivamente relevante porque, como decía Maysa, hoy día celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y además aprobamos el Acuerdo de Escazú, que costó mucho que saliera, hubo mucha resistencia en algún momento de que saliera, pese a que Chile había liderado su creación en América Latina, y además la ley de marco del cambio climático se promulgó el lunes 30 de mayo. Entonces tenemos buenas noticias para no solamente quienes nos están escuchando hoy día, sino para todo el medio ambiente, el ecosistema que nos rodea. Es realmente un motivo de alegría. Yo creo que esto es una de las muestras de que podemos hacer las cosas bien, y podemos hacer las cosas bien además como política de Estado, porque esto no es un logro de nuestro gobierno, del gobierno que hoy día tengo el honor de encabezar, sino que partió primero, por cierto, con todos los activistas, académicos, sociedad civil que exigieron esto a partir del Acuerdo de París, pero también con el gobierno anterior, y es bueno decirlo. Y la ministra Carolina Schmidt jugó un rol muy importante en esto. Y el gobierno del presidente Piñera fue quienes presentaron, si mal no recuerdo, el 2020 este primer proyecto de ley. Y senadores y senadoras y diputados y diputadas de manera transversal lograron procesar la gran cantidad de indicaciones que hubo respecto a eso. Entonces, esto es un ejemplo de buena política pública cuando nos ponemos detrás de un objetivo común. Y eso yo lo valoro y lo destaco mucho. Además, bueno, es una alegría hacerlo acá junto a la ministra de Medio Ambiente en el Parque Metropolitano de la comuna de Huachuraba, que no conocía. Y me encantaría después, el director estaba por ahí está el director, me encantaría después en algún momento poder conocer más. Y aprovecho de contarles de que, tal como este espacio, hay varios espacios, no solamente en la región metropolitana, sino a lo largo de Chile, y prontamente vamos a inaugurar 4 nuevos parques en distintas regiones del país. En junio y julio vamos a hacerlo en Temuco y Puerto Montt, que van a poder disfrutar del Parque Urbano de Isla Cautín en Temuco y el Parque de la Costanera en Puerto Montt. Y en diciembre vamos a inaugurar el Parque Hot en Osorno y el de Río Claro en Talca. Y así vamos a seguir avanzando a lo largo y ancho de nuestro país. Además, uno de los sentidos más importantes del viaje en el cual partimos hoy día es justamente generar una alianza de sur a norte entre el Estado de Chile y el Estado de Canadá, en donde nos vamos a reunir con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para invitar al resto de los países a unirse a la protección de los océanos. Porque, como bien decía nuestra ministra de Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático nos impone la ambiciosa meta de ser carbono neutrales el 2050, pero eso significa no solamente emitir menos gases, sino que cuidar a la naturaleza que justamente absorbe hoy día. Y ahí los océanos juegan un rol fundamental, y como humanidad no lo estamos haciendo bien. Pese a que Chile es pionero en áreas marinas protegidas. Y ahí podemos impulsar ese liderazgo, y que desde el mundo se sepa que desde Chile y Canadá vamos a estar empujando para proteger nuestros océanos, para poder cumplir en el mundo esta meta. Porque ustedes comprenderán de que a el medio ambiente le da lo mismo la frontera. Y por lo tanto, la idea peregrina de los Estados-nación se queda corta frente al desafío de enfrentar la crisis climática. Además, me atrevo a decir algo que no está en los papeles que tengo, pero lo que establece la ley es cumplir la meta de carbono neutralidad al 2050, pero además establece otra cosa la ley. Corrígeme si me equivoco, que cada 5 años se va a revisar esto. Y yo espero que logremos reducirlo. Y ahí que lleguemos antes que el 2050.
y que por lo tanto no nos relajemos. Como dice nuestra ministra, no tenemos tiempo que perder, esto no estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad hacia las generaciones que vendrán, estamos hablando de nuestra propia supervivencia. Y creo que eso requiere una profunda transformación del Estado. Por eso también es importante la presencia de otros ministerios acá. Son 15, si no me equivoco, los ministerios involucrados para las coordinaciones que vamos a tener que implementar desde el Estado, que se va a establecer como política de Estado, insisto, no de gobierno, para poder cumplir con este tremendo objetivo. Y eso implica hacer las cosas de otra forma, dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todas las políticas públicas del Estado chileno. Y además hay algo que me decía la ministra que me hace mucho sentido, a propósito también de la gira que vamos a emprender ahora. Es cierto de que hay algunos países, en particular los países desarrollados a costa de los que no lo son, que son más responsables de la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Pero eso nos podría llevar al equívoco o a la tentación de decir, bueno, si ustedes contaminaron, ustedes nos hicieron bolsa durante tanto tiempo, déjenos a nosotros contaminar 20, 30 años más para poder alcanzar el nivel de desarrollo y de ahí nos ponemos las pilas. Eso es un mal camino. Nosotros tenemos que ser los primeros en subirnos a este carro. Y desde Chile yo espero que lideremos este proceso en el mundo. Lo decía en la cuenta pública, el mundo necesita a Chile por los tremendos potenciales que tiene en torno a energías renovables no convencionales, por la costa que tiene, por el cobre, el litio, la electromovilidad. Y por lo tanto no tenemos tiempo que esperar, además de que ustedes saben de que nuestro país es uno de los más afectados por las consecuencias de la crisis climática. Cuando uno recorre casi cualquier región de nuestro país y la situación es muy crítica. El otro día pasaba por el embalse La Paloma en la cuarta región y era dramático verlo. Qué alegría que hayamos tenido un par de lluvias ahora, pero me explicaban de que estas lluvias no necesariamente sirven para sostener o mejorar el déficit porque como está tan dañado nuestro medio ambiente producto de la sequía, no retiene el agua. Y por lo tanto, claro, sirve para que es bueno, pero no es suficiente, tenemos que hacer mucho más. Entonces no tenemos tiempo que perder, no tenemos espacio para relajarnos, para decirle a ustedes primero y yo me sumo después. No, tenemos que nosotros liderarlo y ese es uno de los objetivos también de la gira que comienzo el día de hoy. Para terminar, de verdad le agradezco a toda la sociedad civil que ha participado en esto y me da mucho gusto también de que nuestro gobierno esté integrado por personas que hoy día, bueno, son autoridades públicas, pero que el día de ayer estaban en la sociedad civil luchando en estos temas. Pienso, y los mismos parlamentarios, veo, bueno, Catalina, Diego, que han estado en esa pelea. No, estoy un poco ciego, no alcanzo a distinguir. ¿Dónde está Pilar Moraga? Profesora, tantos años. Nos encontramos en otras luchas, pero qué gusto ver cómo desde la academia, la sociedad civil, y también como decían, de que esto es lo que más nos reiteran los niños y las niñas. Cuando nos entregan cartas, cuando nos conversan de algo, primera preocupación, cuiden los árboles, cuidemos el medio ambiente, no destruyamos la tierra. Es una preocupación que la tienen mucho más presente que nosotros y es bueno que ese espíritu sea contagioso. Así que muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contento de que me hayan recordado qué es lo que es importante y cuenta conmigo, ministra, subsecretario y a todo el equipo para que esto sea una política principal y prioritaria de nuestro gobierno. Un abrazo grande. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Daniel Neres de Televisión Ambiente Nacional, ahora. presidente. Daniel Neres de Televisión Nacional, presidente. Preguntarle, bueno, por los objetivos y la importancia de la gira que usted emprende hoy, y sobre aquello, algunos parlamentarios de oposición le han criticado el momento en que usted sale del país, señalan que la crisis de seguridad requiere al presidente en el territorio nacional y no a la ministra del Interior en un rol de vicepresidenta. ¿Qué parlamentario dice eso? Senador Moreira, el diputado Alessandri, por mencionar, el diputado Lavé, por mencionar algunos. Senador Moreira. O sea, lo que sugiere el senador Moreira es que el Estado chileno no asista a la Cumbre de las Américas, a la que van todos los presidentes o representantes de los estados del continente americano para definir y para conversar temas tan importantes como la seguridad alimentaria, la crisis, cómo enfrentar conjuntamente la crisis climática, cómo mejoramos la democracia en nuestra región o cómo colaboramos en desafíos tan relevantes como la crisis migratoria y la pandemia. Yo creo que esa es una visión cortoplacista, pequeña, y que no se ajusta a los deberes que yo tengo como representante de Estado. Chile es un país inserto en el mundo. Y en esta gira vamos a hablar, como comentaba anteriormente, de la protección de los océanos. Vamos a hablar de la política para eliminar las armas, que Canadá, por ejemplo, ha avanzado sustantivamente en aquello. Yo sé que el senador Moreira se opone, pero en donde vamos a mejorar justamente nuestras políticas públicas respecto a seguridad. Vamos a conversar con nuestros países hermanos cómo enfrentamos conjuntamente las crisis migratorias que para Chile son tan importantes. Entonces, yo lo que pido es que levantemos un poco la vista de la pelea chica. Acá tenemos un equipo de trabajo que está abordando todos los desafíos que tenemos como país, y parte de los desafíos que tenemos como país es estar integrados en la comunidad internacional. Presidente, buenas tardes. María Luisa de CNN. Quería preguntarle por las declaraciones del ministro Jackson, donde dice que en el marco constitucional actual no se podrían llevar a cabo algunas de las reformas que usted ha planteado. ¿Qué tanto depende su programa de gobierno de que se apruebe la nueva constitución? ¿Y cómo ve también que los partidos de derecha ya hayan marcado una postura conforme al rechazo, como lo planteaban durante la jornada de ayer? Bueno, lo que dice el ministro Jackson es que es algo que es a todas luces evidente, y el mismo ministro hace referencia a sucesos o a eventos que pasaron, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Ustedes se acuerdan cuando se quiso o se intentó que el CERNAC tuviera dientes y garras para poder defender a los consumidores? Se declaró inconstitucional. Cuando se trató de establecer que el agua fuera declarada como bien público y se perdió por los altos quórum que se exigían. Cuando el Tribunal Constitucional legisló para establecer la objeción de conciencia institucional en el caso de aborto, en 3 causales. Entonces, es evidente que el actual marco constitucional de la Constitución de 1980 es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos el deber de llevar adelante nuestro programa, sea cual sea el resultado. Y en eso vamos a estar desplegados. Ahora, que los partidos de derecha, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, sean los principales líderes del rechazo hoy día, es totalmente legítimo. La derecha está con el rechazo. Es legítimo que sea explícito. Seguramente desde otras fuerzas políticas y fuerzas sociales habrán posiciones distintas. Nosotros como gobierno, lo he dicho hasta el cansancio, tenemos el deber de hacer respetar ambas posturas, porque ambas tienen tenemos que garantizar en que se puedan expresar en igualdad de condiciones. Pero es evidente cuál es nuestra posición más íntima. Si nosotros venimos de hace mucho tiempo la pelea por tener un nuevo marco constitucional. Y por lo tanto yo sigo siendo un esperanzado del proceso constituyente, y espero que el 4 de septiembre sea un momento de unión de los chilenos. Y pase lo que pase, el liderazgo que voy a ejercer va a ser para encontrarnos en nuestro país en torno a un nuevo texto constitucional.
Presidente, buenas tardes. Richard Jiménez por acá, periodista Radio ADN. Quiero preguntarle por la violencia que protagonizan algunas personas encapuchadas, la llamada banda de los overoles blancos, en el contexto de manifestaciones de las demandas de los estudiantiles. Quería preguntarle, ¿hay inteligencia policial trabajando, ya sea de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, para desarticular estos grupos? Segundo, macrozona sur. ¿Qué le parece lo ocurrido con un comunero mapuche asesinado, aparentemente por otro civil? Su reflexión si este tipo de situaciones podrían volver a suceder, enfrentamientos armados, con gente que es muerta, asesinada, en una zona ya angustiada por conflictos que se vienen repitiendo desde hace varios años. ¿Y va a pedir en tal sentido el estado de excepción al Congreso usted en los próximos días? Sobre lo primero, la violencia, yo voy a insistir esto y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. La violencia no es el camino para expresar demandas que puedan ser legítimas. Nosotros desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación en particular, con el ministro Marco Ávila, hemos tenido las puertas abiertas a los estudiantes para poder trabajar en conjunto todos los temas que sean necesarios respecto a infraestructura, respecto a salud mental, respecto a financiamiento, respecto también a los estudiantes que hoy día están sin matrícula. Tenemos un problema grave en Chile. Tenemos muchos estudiantes que han desertado de la educación y desde el gobierno nos hemos puesto como objetivo recuperarlos. Nosotros no nos olvidamos que hasta hace poquito estábamos del otro lado. Y por lo tanto, siempre que haya voluntad de diálogo, nosotros vamos a responder a esa voluntad de diálogo. Hace poquito se lanzó el plan para mejorar la convivencia en las comunidades escolares, que tiene una importante asignación de recursos para trabajar en la salud mental de los colegios y en mejorar la infraestructura de, si mal no recuerdo, 717 liceos a nivel nacional. Ahora, si usted se fija, incluso en el contexto mismo de su pregunta, y esta es una reflexión, ojalá para la mayoría de los estudiantes, ¿cuál es la demanda detrás de esto? Porque finalmente se termina hablando solamente de los overoles blancos. ¿Pero alguien sabe cuál es la demanda de fondo detrás de eso? La violencia finalmente termina perjudicando las mismas demandas legítimas de las mayorías de las comunidades estudiantiles. Y no es la vía por la cual se van a lograr éxitos o avances. Y por supuesto que tiene que haber inteligencia, y nosotros tenemos el deber de utilizar todas las herramientas de la ley para desarticular a este tipo de organizaciones que